Hola, bienvenido. Soy Luis Sierra Suárez. Te invito a quedarte en esta serie de videos que hice que titulé Amigo Dolor. Este es el número 1. Estoy seguro te va a dar información importantísima sobre el dolor musculoesquelético. Date la oportunidad de ver todos los segmentos porque están íntimamente ligados. Tiene mucha información. Si puedes ver estos videos en una tableta o computadora grande, los vas a disfrutar más. Vamos a abrir una nueva puerta. ¿Sabes que del 40 al 60% de las consultas médicas en el mundo son por dolor? Y de estos, 2/3 partes son por dolor ligado a problemas musculoesqueléticos. Desgraciadamente, tanto pacientes como médicos en general, la verdad lo tienen muy pobremente entendido. ¿Qué piensas con solo ver la palabra? Vemos al dolor como algo malo, algo que no debería estar pasando. Estamos educados para no darnos permiso de sentirlo, para bloquearlo y eliminarlo a toda costa. Asociamos el dolor con sufrimiento. Es una creencia y claro condicionamiento social. Es un enemigo en nuestra cultura. Luchamos contra él y buscamos al médico para que lo quite lo antes posible. Desgraciadamente, la mayoría de las veces buscamos el camino fácil. El médico se ha vuelto en gran medida el mejor vendedor de analgésicos, empujado por las empresas farmacéuticas, la tercera industria más grande del mundo. Y sí, aunque no lo creas, el problema de adicción y dependencia a los fármacos está por encima de las drogas llamadas recreativas o ilegales. Hay más adictos a medicamentos, lo cual genera más complicaciones y muertes. Estamos frente a una verdadera pandemia de adicción a las medicinas, uno de los más grandes negocios de nuestros tiempos. ¿Y qué pasa tantas veces? ¿Te duele algo? Vas con el médico, te revisa superficialmente, te diagnostica una itis y te receta un analgésico, cosa que cualquiera podría hacer. A veces tú mismo vas y lo compras, te automedicas. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Nos la pasamos calmando el dolor. Imagínate que vas manejando tu coche y de repente te das cuenta de que se encendió el foquito del tablero. ¿Qué te dice? Claro, es un testigo de que algo está mal en el coche. El dolor es lo mismo. Ahora imagínate que llevas el coche con el mecánico y le pides que le meta el escáner y le apague el foquito para que ya no te esté molestando. ¿Te parece lógico? Bueno, pues eso hacemos con nuestras enfermedades. Los síntomas tienen una razón de ser y un objetivo. A veces parece que cuidamos más nuestros coches que nuestros cuerpos. La enfermedad es un mecanismo de adaptación de tu cuerpo. Imagínate a un submarino. Los síntomas son la manifestación hacia la superficie, como si fueran el periscopio que se asoma. El dolor es un síntoma que te está queriendo decir algo, pero la medicina que conocemos está basada en la tendencia a reprimirlo. Pareciera como si quisiéramos estar ciegos a lo que nos enseña nuestro cuerpo y nos quedamos dedicando a podar superficialmente la mala hierba en lugar de ocuparnos por arrancar el problema de raíz. Eres un animal, todos lo somos, salvo una diferencia evolutiva muy clara que se llama neocorteza cerebral, que nos da una racionalidad superior, pero biológicamente casi no somos diferentes al resto. Nuestros sistemas reaccionan a las mismas cosas. La naturaleza es relajada, con ocasionales eventos de tensión, creadas por situaciones de peligro que duran normalmente minutos, dominadas por reacciones de adaptación y supervivencia. Al terminarse la situación de riesgo, todo ser de la naturaleza regresa a su estado de relajación. Pero fíjate muy bien en esto que te voy a decir. Todos estos animales que te puse aquí viven más o menos el mismo tiempo que nosotros y hasta más. ¿Te has puesto a pensar? A estos animales en libertad no les da fibromialgia, ni lupus, ni artritis, ni diabetes, ni cáncer. La enfermedad como la conocemos no existe en el reino animal. Solo el animal en cautiverio enferma. La razón está encerrado y sufre. El sufrimiento es la repetición constante de un conflicto y eso es lo que nos enferma. Nosotros enfermamos porque creamos nuestros propios cautiverios emocionales. El Dr. Hammer fue el primero que describió el fenómeno a detalle.
De hecho, todo lo que te voy a explicar en estos videos se basa en gran medida en su modelo de las 5 leyes biológicas, descritas y documentadas por él desde los 80s y ahora por muchos médicos que han aportado el modelo alrededor del mundo. Muy diferente al abordaje que probablemente conoces. Es un paradigma distinto, pero tiene mucha evidencia detrás y una explicación, en mi intuición, más clara de cómo funciona el proceso de salud y enfermedad. Te lo voy a explicar con detalle. Ojalá me puedas seguir a lo largo de toda esta serie. La enfermedad no es un proceso caótico, descontrolado o desafortunado. Se genera porque empujamos a nuestro cuerpo más allá de sus límites. En términos generales, no hay error en la naturaleza. Por eso, al igual que él, no me gusta usar la palabra enfermedad. Hammer describió la enfermedad como una reacción natural sostenida del cuerpo ante una amenaza que percibimos. Por eso, alternativamente le llamo programa biológico especial. Todo programa tiene un objetivo claro o sentido biológico. Y el dolor tiene también un sentido biológico o razón de ser. Es una protección para tu cuerpo. Es una señal que grita que estás en peligro y ante el peligro tienes que sobrevivir. Echamos a andar exactamente los mismos mecanismos de supervivencia que los animales, que te ponen en modo alarma. A nivel respuesta son pelear, huir o pasmarte. Son reacciones naturales e importantísimas, muy útiles en periodos cortos, pero desgraciadamente insostenibles e incompatibles con la salud si se activan de manera prolongada. Imagina qué pasa si te quemas. Se activa una señal de alarma rapidísima a través de unas antenas que se llaman receptores. La señal viaja por tu sistema nervioso y este estímulo es interpretado como que te estás lastimando. Se llama nocicepción. De ahí viene un impulso reactivo que te dice que quites la mano. El sentido biológico de quitar la mano es minimizar la lesión. Así funciona el mecanismo de dolor agudo. Es una reacción súbita. ¿Y qué tiene que pasar para que actives esta alarma? La respuesta es, tienes que atravesar tu umbral de dolor. Seguramente has oído el término, pero ¿qué es el umbral? El umbral es una línea que divide el estado normal sin molestia del estado doloroso. Todos tenemos un umbral de dolor predeterminado por nuestra genética y nuestra percepción de la vida. Después te voy a ampliar esto. Cuando la energía de lesión es suficiente para sobrepasar el umbral, aparecen los síntomas. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Imagínate que tomo tu dedo así y lo empiezo a doblar progresivamente para atrás. Todos los tejidos tienen un umbral bajo, un umbral normal de dolor y un umbral de lesión. Si te doblo el dedo poquito, va a aparecer solo una ligera molestia por el estiramiento al pasar el umbral bajo. Activas poquitos nociceptores. Si te lo doblo mucho, reclutas más nociceptores y llega a un punto en que atraviesas la línea y aparece el dolor. El atravesar este umbral activa ya la alarma para tu cuerpo. Te avisa que te estás acercando al umbral de lesión, que es donde ya evidentemente te lastimas. Es una cuestión de cantidad de energía aplicada al cuerpo. En resumen, el dolor le dice a tu cerebro y a tu cuerpo que se mueva, que algo tiene que ser atendido, que tome acción y haga algo para salir del peligro. Pero también te sirve para inmovilizar el segmento lesionado por un tiempo, a través de espasmos musculares, contracturas o debilidad. ¿Cuál es el mensaje que te da? Detente a descansar para sanar y reparar tus tejidos. Hay una sabiduría muy clara en el proceso doloroso. Es un mecanismo biológico que funciona como un yeso natural. Previene que caigas en el mismo conflicto otra vez. El dolor es una guía en tu camino a la recuperación. Por eso, hay que entender muy bien al dolor. Es un síntoma que incide en 3 dimensiones distintas. De inicio, la llamada sensitiva discriminatoria, que es el sistema primitivo de daño y reacción. En segundo lugar, la dimensión afectiva motivacional, o sea, si se perpetúa, dependiendo del contexto le pones un significado, un estado de ánimo, pensamientos, sentimientos, emociones y una conducta. Y en tercer lugar, una dimensión cognitiva evaluativa, es decir, altera tu percepción, tu análisis del entorno, tu capacidad de reacción y tu toma de decisiones futuras. Esto es clave para entender al dolor. Te lo voy a explicar con detalle. Ahí te va. El dolor tiene siempre 2 componentes, uno físico y uno psíquico. Psíquico se refiere a pensamientos, sentimientos y emociones, y es un gran responsable de la variabilidad individual del umbral.
pero los dos van siempre de la mano, se retroalimentan y cualquiera de ellos que aparece aislado eventualmente lleva al otro. Un componente físico grande o grave alimenta al componente psíquico creando sufrimiento. Un estado psíquico cargado de sufrimiento fuerte y continuo puede crear dolor físico. Me voy a detener en el fenómeno psíquico porque es importante para entender completamente al dolor. El dolor sensorial es consciente, pero la experiencia dolorosa está regulada por tu mente inconsciente. Y aquí lo que entra en juego es tu percepción y tu interpretación de lo que percibes. El dolor parte de un estímulo y la clave es cómo lo filtras. El filtro es tu percepción. Las características del filtro que tienes te las da tu mente inconsciente, que te orienta sobre un tema importantísimo, algo que buscan todos los animales, la seguridad. Es un análisis de riesgo. La percepción se puede dar en varios planos o dimensiones. La recepción sensorial percibe el mundo tridimensional en base a antenas que tenemos instaladas en todo el cuerpo. Las más conocidas, exterocepción, por contacto, el tacto y el gusto, y a distancia, vista, olfato y oído. La propiocepción, que es la sensación de la posición de tu cuerpo y el equilibrio. Y la interocepción, que nos habla sobre nuestras sensaciones internas. Los receptores de dolor o nociceptores son algunas de estas antenas. Muchas de ellas pueden producir dolor si se estimulan de manera exagerada. Y hay un fenómeno más inconsciente, más intuitivo o extrasensorial que tiene que ver con la evaluación de riesgo y la generación de respuestas adaptativas. A este análisis reflejo se le llama neurocepción. El blanco final son las células, que se comunican con el medio ambiente y con otras células a través de dos mecanismos principales. Uno, la neuroquímica, que se refiere a la comunicación por impulsos nerviosos y proteínas mensajeras, que crean reacciones y cambios en ellas. Y dos, mucho más grande e importante, a través de un campo energético o electromagnético. Te voy a explicar ambas. Voy a empezar con la comunicación neuroquímica. La información que reciben los receptores, filtrados por nuestra mente, es llevada a la célula, que es un humano en chiquito y tiene una piel que se llama membrana celular. La membrana es realmente el cerebro de la célula y tiene también sus antenas que se llaman receptores. A nivel químico, el receptor lee la señal que viene de fuera y detona una serie de cambios en base a lo que recibe del cerebro central, de otras células y de las glándulas para hacerla reaccionar y producir las proteínas necesarias para adaptarse al entorno presente. Tus pensamientos y sentimientos activan redes neuronales y estas, a través de neuropéptidos del sistema límbico, llaman a las glándulas, como la hipófisis, la tiroides, la suprarrenal, para producir hormonas. Las hormonas crean cambios físicos a la alta o a la baja, dependiendo de la situación especial, y estos cambios generan síntomas. Por tanto, los sentimientos y pensamientos se manifiestan físicamente. La comunicación electromagnética es un poco más compleja, pero es muy interesante porque nos regula y depende de un plano extrasensorial. Muchos problemas de músculo esquelético son estudiados y abordados desde las leyes de la física clásica newtoniana, que estudia la realidad a nivel macro. Sin embargo, hoy se ha aceptado que muchos fenómenos fisiológicos, sobre todo de nivel molecular para abajo, no pueden ser explicados por esta física, sino a través del estudio de los campos energéticos de los que se ha ocupado la física cuántica. La idea mecanicista y materialista de que somos una máquina se está transformando. No somos robots, somos energía. En el fondo, no somos un puñado de canicas y el dolor, como muchas respuestas biológicas, es un fenómeno energético, bioeléctrico, vibracional y de información. En esta comunicación energética existe una inteligencia o conciencia colectiva. Las células de un tejido siguen los mismos patrones porque están conectadas a través de un campo. Y esto es llevado a los distintos niveles de organización. Cada molécula, cada célula, tejido, órgano, aparato y sistema tiene un sello electromagnético característico. Tu cuerpo entero genera un campo electromagnético. Todo tiene un campo.
tú, los animales, las plantas y hasta las piedras. Tu campo se extiende más allá de sus límites y puede entrar en contacto con el de otras personas o cosas y crear influencia y ser influenciado. El campo es una serie de frecuencias vibratorias que crean una conciencia universal. Esta conexión al campo e interacción de miembros separados como uno solo en una inteligencia colectiva, donde no hay líder ni seguidor, se pueden ver muy claramente en bancos de peces escapando de un depredador, o en los pájaros como en esta danza de estorlinos mostrando cómo están todos conectados por una fuerza invisible. Una célula sana tiene una capacidad vibratoria específica conocida. Está en un medio acuoso que es un excelente conductor y se comunica a través de la frecuencia que emite con sus vecinas, creando los llamados enredos energéticos. Reacciona ante el patrón vibracional corporal. Cuando hay un ambiente armónico alrededor, esta interacción intercelular se genera de una manera muy efectiva y el tejido funciona bien, crece y se repara. Si te interesa este tema, te recomiendo enormemente este libro de Lynn McTaggart, El campo, que es una recopilación excelente sobre la evidencia científica detrás de la fuerza central organizadora del universo y la forma en la que los seres vivos interactuamos con ella. Entonces, independientemente de dónde venga la comunicación, cuando el campo circundante se altera o la química cambia por orden del cerebro ante el estrés o el miedo, el ambiente alrededor de la célula cambia también. Energéticamente, ante el estrés local, la célula altera su patrón vibracional a la alta o a la baja, dependiendo de la situación. Si fuera un instrumento musical, podrías entenderlo como que se desafina. Entra en un modo de alarma y modifica su función, enfocándola totalmente a lo que necesites según su inteligencia interna para hacerte sobrevivir. El problema es que los dos estados son mutuamente excluyentes. Al igual que tú no puedes estar en miedo y en relajación al mismo tiempo, una célula no puede estar en modo de alarma y en modo de crecimiento y reparación al mismo tiempo. El estado de relajación es el natural, pero ambos estados se necesitan para acomodarnos a lo que sucede. La medicina está parada ante una revolución inminente, un cambio de paradigma imparable que se aleja de las drogas y se acerca a las ondas. Hay un equilibrio biológico en el universo y en el cuerpo humano no es la excepción. En el cuerpo se le llama homeostasis o alostasis. Depende de tu mente inconsciente y cambia si tu neurocepción es de seguridad versus defensiva tras el análisis de riesgo en el entorno. La homeostasis está controlada en el cuerpo por circuitos de neuronas que se llaman en conjunto el sistema nervioso autónomo. Este regula muchas funciones corporales. Te tengo que explicar esto porque el dolor depende muchísimo de cómo te mueves en este sistema. El dolor tiene influencia y es influenciado por este. Se divide en dos: el sistema de supervivencia, que a su vez tiene dos actores, el sistema nervioso simpático y el vago antiguo, y el sistema de seguridad, formado por el sistema nervioso parasimpático. El sistema simpático lo constituyen los nervios espinales y ganglios adyacentes de la primera vértebra torácica a la segunda lumbar y se activa para movilizarte en tensión. El sistema nervioso parasimpático a grandes rasgos es controlado por algunos nervios de la cabeza, el nervio vago nuevo, mielínico o mamífero y algunos nervios sacros y se activa para frenar al simpático y producir relajación. A la actividad de cualquiera le decimos tono. El simpático cuando se activa en tensión te mueve, te pone alerta, te pone en modo de pelear o huir, enciende tu cuerpo para la supervivencia. El tono parasimpático nuevo inhibe al simpático, te relaja, te repara, te inflama, hace que hagas la digestión y que crezcas. Y el tercer responsable de las respuestas de supervivencia adaptativas, descrito muy bien por Stephen Porges en su teoría polivagal. El nervio vago reptil, amielínico o antiguo, el más primitivo y creador de los desmayos, que son los reflejos vagales, el coma, las pérdidas de conciencia, que no son más que las reacciones de los animales más primitivos de hacerse el muerto, o tanatosis, que persisten en los mamíferos. El sentido biológico de la tanatosis es, a través de la pérdida de conciencia, elevar el umbral de dolor ante el peligro extremo para no sentir y bajar las constantes vitales al mínimo para no ser percibido por el depredador y sobrevivir. El simpático es responsable de las respuestas de emergencia de más poder, o sea, movilización, pelear o huir, y el vago reptil de menos poder,
inmovilización, o sea, congelarte o desconectarte. El vago nuevo, al entrar en el juego, te regresa al equilibrio cuando el peligro ya ha pasado. De manera que es un sistema formado por jerarquías evolutivas, en el que el vago reptil es apagado por el simpático y el simpático es apagado por el vago mamífero o parasimpático. Te hago una analogía con un semáforo. La neurocepción lo alimenta y crea una respuesta. Si el entorno es seguro, el animal permanece en verde, en parasimpático, movilizándose en juego, en conexión social, en tranquilidad. Si el ambiente cambia y se percibe peligro, el animal puede activar el amarillo, que será el simpático, una movilización tensa, ansiosa y rápida, lucha o huida. Si el ambiente cambia a una amenaza grave, el animal activa el vago antiguo o reptil, minimizando todas las funciones vitales y creando la reacción de parálisis e inmovilización. El problema es que cuando se ha tenido que utilizar el recurso de cambiar a semáforo amarillo o rojo, el costo biológico para regresar al verde genera un proceso de reparación con inflamación y síntomas proporcional a la magnitud del estrés generado. Integrando esto, el sistema nervioso autónomo es como un sistema de defensa con 3 componentes. Si el peligro es pequeño, como una molestia chica, el vago mamífero o nuevo puede lidiar con ella desde la conciencia, la calma, la búsqueda de contención y la resiliencia, y no necesita detonar la alarma. Si el peligro en tu intuición es considerable, como una lesión, detona el sistema de pelea o huida, o sea, el simpático para lidiar con la situación. Cuando el peligro termina, el sistema tiene que regresar a la relajación con un costo energético de reparación e inflamación de tejidos y quita la señal de alarma. Cuando el peligro es grande, extremo y compromete incluso la vida inmediatamente, como por ejemplo un dolor insoportable, el sistema detona el vago antiguo reptil y produce un desmayo o reflejo vagal. Te apaga la luz. Después que pasa el peligro, poco a poco va recuperando tono simpático y finalmente regresa al tono parasimpático, al equilibrio de nuevo. En resumen, en términos generales, simpático y parasimpático reptil actúan hacia un lado en eventos de reacción y el parasimpático nuevo hacia el otro lado para regresar al equilibrio. Están constantemente fluctuando, se desbalancea y regresa. O sea, tiene capacidad de autorregularse. El cuerpo opera naturalmente siempre hacia la salud y el equilibrio. Sin olvidar que ahí está, y entendiendo que se activa solo en casos de peligro extremo, para efectos prácticos voy a sacar al parasimpático reptil de la ecuación ahorita. Y cuando mencione al sistema parasimpático, recuerda que voy a estar hablando del mamífero ventral o nuevo, ¿de acuerdo? Simpático y parasimpático siempre están balanceándose como péndulo, que va de un lado a otro. Normalmente de día estamos más en simpaticotonía y en la noche más en parasimpaticotonía, pero el tono más que el momento del día depende de las situaciones que se nos presenten en el momento. Lesionamos nuestros tejidos durante el día, cuando estamos predominantemente en simpaticotonía, y todas las noches reparamos los tejidos en reposo, en parasimpaticotonía. Esto sucede sin que nos demos cuenta, porque la cantidad de energía generada no es suficiente para atravesar el umbral de dolor, donde tenemos síntomas. Pero puede llegar un momento o evento detonante normalmente súbito, intenso y vivido en relativa soledad, en el que nos salimos del balance, activa el sistema de alarma defensivo, se llama conflicto activo, como un accidente. Entonces el sistema se desequilibra. Un conflicto activo físico es una ruptura muscular o una fractura. El objetivo de supervivencia o sentido biológico principal del sistema musculoesquelético ante el accidente es reforzar el tejido, hacerlo más fuerte para poder ser capaz de soportar y sobrevivir ante nuevas situaciones de peligro. Por ejemplo, tras romper fibras musculares con el ejercicio, cuando ya estás en relajación, activas un mecanismo de reparación que refuerza el tejido con fibras más grandes. El resultado, la hipertrofia muscular. Al fracturarte un hueso, detonas un mecanismo de consolidación que reconstruye el sitio con un callo óseo más grande que la fractura original. Esto hace que a futuro sea más difícil que se vuelva a fracturar en el mismo lugar. Refuerzas el tejido, haciéndolo más fuerte, mecánicamente más apto.
Entonces, como todo en el universo tiende al equilibrio, a todo conflicto físico o lesión corresponde una reacción de reparación de la misma magnitud en sentido contrario. A todo desequilibrio grande le corresponde una compensación biológica. Cuando la energía liberada es mayor, atraviesas el umbral de lesión y se dispara el dolor. Cuando la reparación culmina, volvemos al equilibrio y el dolor se quita. Ya no lo necesitas. Me interesa mucho que entiendas muy bien esta curva. Se llama curva bifásica de Hammer. Así funcionamos biológicamente en base al estado del sistema nervioso autónomo. Esta curva se comporta de la misma manera para todas las enfermedades. Cuando llega un conflicto o accidente que, como te comenté, sucede de manera inesperada, es intensa y se vive generalmente en soledad, el sistema se desbalancea. Al suceder, el conflicto activa el sistema de alarma, el sistema nervioso simpático, y produce cambios físicos que te van a ayudar a sobrevivir. Cuando la situación de peligro termina, a la que le llamamos conflictolisis, viene seguida de la reacción parasimpática, que va a detonar un proceso de inflamación para reparar tus tejidos. Al principio, las 3 primeras semanas, la inflamación y el dolor son grandes. A esta fase le decimos fase de postconflictolisis A o fase exudativa. Después de este tiempo viene a veces un pico simpático que genera un cambio. En músculo esquelético no siempre es tan evidente, pero que produce un exprimido de los tejidos para dar pie a la segunda fase de la reparación, a la que le llamamos PCLB, que quiere decir postconflictolisis B o fase cicatrizal, en el que ya hay menos inflamación y dolor, pero más tejido de cicatrización. Esta tiene una duración variable dependiendo del tamaño del conflicto, pero eventualmente, si progresa bien, culmina con una resolución y un regreso al equilibrio. La fase de reparación normalmente dura aproximadamente 6 semanas en lesiones pequeñas y hasta más o menos 3 meses en lesiones grandes, pero puede suceder que a pesar de que en tu intuición ya pasó suficiente tiempo, el dolor no se ha quitado y te sigue molestando. Después de 3 meses hablamos ya de dolor crónico. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque el dolor crónico tiene una repercusión directa en la enfermedad, en la función inmune, el sueño, la cognición, la alimentación, la movilidad, el estado afectivo, el comportamiento psicológico y el funcionamiento global de la persona. El dolor te lleva al sufrimiento, a la depresión, la ansiedad, la tristeza, la ira, al estrés y enfermas. Y la presencia de todas estas te lleva a tener más dolor. Se vuelve un círculo vicioso del que es muy difícil salir. Y el dolor se queda contigo para siempre. Gracias por quedarte. En el siguiente video te voy a explicar por qué a veces el dolor persiste. No dejes de verlo. Dale like y compártelo, ¿sale? Si quisieras seguirme, soy médico ortopedista. Me dedico predominantemente a las lesiones deportivas, a la artroscopía y a la cirugía articular. Al día de hoy trabajo en el Hospital Médica Sur en la Ciudad de México. Mi portal ortopediadeportiva.com.mx. Estoy en YouTube, en Facebook y en Instagram. Te dejo mis perfiles. Gracias por dejarme ayudarte.